Día, profe. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Todo bien usted? Pero qué bueno. Bien, bien. Con ganas ya de terminar, para ser sincera. Ya toca. Estamos todos iguales, ¿no es cierto? Sí. Ya ahí como queriendo tocar el arpa. Por favor, que termine el año, que ha sido terrible. Bien. Pero ya estamos en la recta final. Bueno, último tema. Y terminamos la unidad y nos queda una clase de repaso por lo menos, o dos. Bien. Vamos a trabajar sobre leucemia y linfoma infanto-juvenil, ¿sí? Lo vamos a dar súper rapidito, porque de acá lo que más nos interesa no es la patología en sí mismo, sobre la cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada, a diferencia de, por ejemplo, las respiratorias, donde había una actuación durante la crisis o durante el episodio agudo, ¿sí? En este caso, por más aguda que sea la enfermedad, no hay algo que desde el punto de enfermería podamos hacer directamente para minimizar la sintomatología. Sí podemos aprender a trabajar con estos pacientes desde el punto de vista de la prevención de posibles infecciones, ya que, como vamos a ver, vamos a tener un sistema inmune bastante violentado, ¿sí? Por decirlo así. Bien, vamos a arrancar. Primero, recordando un poquitito, ¿sí? Que la sangre es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Como ustedes ya saben, es el único tejido líquido que tenemos, que tiene células sanguíneas como glóbulos rojos, que son los eritrocitos, glóbulos blancos, que son los leucocitos, y plaquetas. Y tiene sustancias intercelular líquida, que es el plasma, ¿sí? Bien. Dentro de los elementos que conforman la sangre vamos a dividir en grupos o diferentes líneas. Los linfocitos y los monocitos se desarrollan sobre todo en los tejidos linfoides y se llaman elementos linfoides. La producción normal de eritrocitos y granulocitos se efectúa en la médula ósea roja, que es el tejido mieloide, y se le se le llama elementos mieloides. Una vez ya refrescó estos conceptos, vamos a arrancar puntualmente con qué es la leucemia. Esperen que sigue entrando gente. A ver. Ahí está. Aquí. Vamos a ver qué es la leucemia. Vamos a trabajar con pediatría. Si bien también los adultos son propensos a tener leucemia, dentro de lo que es pediatría es uno de los cánceres más comunes y ahora vamos a ver qué tanto. La leucemia es un cáncer, ¿sí? Que se origina en las células primitivas productoras de la sangre de la médula ósea, ¿sí? ¿Cómo va a ir creciendo de manera descontrolada y progresiva? Esperen que admito más gente. Está muy populosa la clase. Como va a ir creciendo de manera descontrolada y progresiva, estas células van a dar lugar a sustitución de las células normales de la médula ósea, van a invadir toda la sangre y los diferentes órganos y tejidos. Fíjense que lo complejo que tiene este cáncer en particular es que al ir por la sangre, ¿sí? El mayor inconveniente que tenemos es que llega a todos los órganos. Si bien afecta la sangre, va a empezar a invadir diferentes tejidos. Se han identificado leucemias de diferentes tipos, ¿sí? Unas son las leucemias linfoblásticas, las leucemias mieloblásticas, las monocíticas y las mielomonocíticas. Hay más todavía, pero vamos a ver algunas de ellas, depende de la prevalencia que tengan estas en relación a los niños, ¿sí? Depende también de cómo sea el transcurso de esta enfermedad, la vamos a clasificar en, espere que recibo más gente, en agudas o crónicas. En agudas, en el caso
de que no se reciba tratamiento, el paciente puede morir en semanas o meses. Y en el caso de las crónicas, sin el tratamiento adecuado, el paciente puede morir varios meses o años después de haber comenzado la misma. Bien, si hay preguntas me paran, ¿eh? ¿Sí? ¿Nada? Ok. Dice que la leucemia se presenta entre el 25 y el 30% de las neoplasias, ¿sí?, de estos crecimientos anormales, en menores de 14 años, siendo el cáncer más frecuente de la infancia. ¿Sí? La leucemia es el cáncer más frecuente de todos los cánceres que pueden afectar a los niños. Más del 95%, y esto es un dato de gravedad, más del 95% de las leucemias infantiles son agudas. Y como vimos, en el caso de las agudas, puede, sin el tratamiento adecuado, fallecer en semanas o meses. ¿Sí? La leucemia linfoblástica aguda, ¿sí?, es ligeramente más común entre niños blancos e hispanos. Esto es epidemiología, así que lo vamos a ver muy, muy por encima, que en el caso de los niños afroamericanos o asiáticos. Y es más común entre niños que niñas. Espérenme un segundo, ahí está. En el caso de la leucemia mieloide aguda, es casi igual entre niños que niñas y en todas las razas por igual. Acá en este caso no hace ni distinción ni nada por el estilo. Y en el caso de las leucemias crónicas, son menos comunes en los niños, la mayoría son de leucemias mieloides crónicas y tienden, pero ¿cómo estamos con el WhatsApp? Tienden a ocurrir más en adolescentes que en niños de menor edad. ¿Sí? Esto toda la parte de epidemiología, como para darle un contexto, acá sigue hablando de epidemiología, lo que vamos a ver que dentro de este 80% de las linfoblásticas agudas de las que hablamos, la leucemia se origina en forma temprana en los linfocitos de la médula ósea, y en el caso de la mieloide aguda, como estábamos viendo, se inicia a partir de las células mieloides que se forman en los glóbulos blancos, que no son linfocitos, en los glóbulos rojos o en las plaquetas. ¿Sí? Insisto, epidemiología. Esta parte también la vamos a ver rapidito. Hay 3 tipos de leucemia linfoblástica aguda, ¿sí?, que como veíamos es una de las más comunes, y varios más tipos de leucemia mieloblástica aguda. Si me preguntan si eso lo tomo, no lo tomo, pero tienen que saber ustedes cuál es la incidencia o las variantes, ¿sí? Bien. El cáncer pediátrico no es prevenible, como es el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón en relación a la exposición a humos contaminantes, como puede ser el tabaco o el carbón, en el caso de la fábrica, el tipo de calentamiento que uno utiliza en los hogares. En este caso, este cáncer pediátrico no se puede prevenir, pero sí se puede detectar oportunamente, es decir, mientras más tiempo se tarde en detectar este cáncer, más complicación puede haber, ¿sí? Va a haber una iniciación más tardía en el tratamiento o una suspensión del tratamiento puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, acuérdense que estamos hablando sobre todo en el caso de que el 80% eran de tipo agudo y solo el 20% de tipo crónico. ¿Hasta acá preguntas? No, profe. ¿Ah? Fantástico. No, profe. Buenísimo, seguimos. A ver, esperen que tenemos un chat. No, profe, buenísimo. Bien, ante cualquier sintomatología indicativa de cáncer, es esencial iniciar un abordaje con una buena anamnesia. Acuérdense que la anamnesis sería una consecución de los hechos previos a esta sintomatología específica, es decir, cómo se fue sintiendo el paciente previamente, tuvo cansancio, fatiga, hubo algo que nos denotara esto, un niño que se enfermaba seguido. Chicos, cierren los micrófonos mientras no necesitan preguntar nada.
¿Podría repetir, profe? ¿No se escuchó? Sí, decía que cuando detectamos esta sintomatología que nos hace consultar ya en el médico con estas posibilidades, nos van a hacer la anamnesis. La anamnesis siempre son esas preguntas del tiempo anterior, de cómo fuimos viendo a esta personita hasta el momento que nos lleva a la consulta. Es decir, cuando empezó a cansarse, a tener fatiga o no tener apetito. O sea, cómo fuimos dándonos cuenta. Llega un punto en el que uno dice, sí, pero ¿te acordás que la semana pasada estuvo así, y empieza a atar cabos? Bueno, todo esto es importantísimo que se realice una buena anamnesis para poder ir viendo con cuánto tiempo fueron presentándose toda esta sintomatología, para saber también qué tan avanzado puede estar este desarrollo de este cáncer en particular. Debemos interrogar al paciente sobre antecedentes. ¿Se acuerdan ustedes que la mayoría de los cánceres tienen un componente genético bastante importante? Entonces, si nosotros tenemos esto, lo mismo nos pasa con cualquier otro cáncer. Si tenemos nosotros familiares mayores, obviamente, como padres, abuelos, tíos, que han tenido o tienen cáncer de algún tipo, ese es uno de los primeros cánceres que nosotros deberíamos poder buscar en un chequeo general que nosotros nos hagamos. Y en el caso de los niños, la misma circunstancia. Ante presencias de cáncer en la familia, uno siempre busca los primeros indicios para poder detectar tempranamente esta posibilidad. Otra de los antecedentes que tenemos que buscar es en el caso de que, por ejemplo, la mamá durante el embarazo haya estado expuesto a rayos X, haya hecho placas, etcétera, o haya acompañado a otro familiar a realizarse rayos, ¿sí? Ustedes saben que, sobre todo en todos los servicios de rayos, hay carteles donde dice que si usted está embarazada no debe pasar de esta línea, etcétera. Para el momento de la gestación, de la formación de este feto, es sumamente importante evitar la exposición a rayos, ya que genera malformaciones en la generación de las células, ¿sí? Entonces puede salir con deformidades o incluso ser propicio a tener este tipo de cánceres, ya que los cánceres son células que crecen en tamaño o en número, y también que no corresponde la forma que tiene con la habitual del resto de las células sanas. Entonces, estos rayos X pueden alterar justamente la generación de estas células madre, porque son las células que van a dar inicio al resto de las células, por eso son las de la médula ósea, ¿sí? Todos estos antecedentes patológicos es muy importante que se vayan registrando, que se evalúen las enfermedades genéticas que puedan predisponer justamente a la presencia o a la generación de tumores en el caso de los niños, como es, por ejemplo, el síndrome Down o algunas particularidades de algunas anemias o la neurofibromatosis, que es una de las enfermedades que también suelen ser propensas a las generaciones de cánceres posteriores, ¿sí? O alguna otra circunstancia en la que haya incidencias a cáncer de manera más habitual, ¿sí? Como por ejemplo las inmunodeficiencias congénitas, todo el historial genético de la familia al que se pueda acceder va a ser de gran ayuda para la detección temprana de este tipo de cánceres. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Ah, escuché, me pareció que habían querido preguntar. Bien. Ay, no se cambió la diapositiva. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener en cuenta? Vamos a hacer un parate hasta acá. Todo lo que son los cuidados de enfermería. Si nosotros estamos hablando de que estas células que están afectadas son del sistema inmunológico, ¿sí? Estamos hablando justamente de estas células, los leucocitos, ¿sí? Los que pueden estar afectados, estos glóbulos blancos también. Entonces, ¿qué es lo que tiene este paciente en particular en relación a otros? ¿Cómo van a estar
A ver, ¿quién lo puede deducir? ¿Cómo ser un a qué se paciente- refiere y cómo van a estar, profe? Es un paciente con características de fortaleza, con un sistema inmunológico fuerte, Y va a ser cansado, tendiente a estar bien, No, cansado. ¿Qué más? Pues sí, son ¿Qué más? Débil, bien. ¿Qué más? ¿Y su sistema inmunológico cómo va a estar? Van a estar con las defensas bajas. Va a estar con defensas bajas, deprimido, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán los cuidados que nosotros debíamos dar? lavado de manos. Muy bien, lavado de manos. ¿Qué más? Cri, cri, cri. No sé. Usar los elementos de EPP. Muy bien, elemento de protección personal. Pero en este caso, ¿a quién protegemos? Porque la palabra dice... Paciente. Muy bien, la palabra EPP quiere decir elemento de protección personal. ¿Y de qué personal habla? De enfermería, que se está exponiendo a posibles contaminantes que tengan los fluidos corporales de este paciente, ¿no? Que pueden enfermarme a mí como profesional. Pero en este caso, Nosotros tenemos que enfermamos al paciente. nosotros podemos, muy bien, nosotros podemos enfermar a este paciente porque es él el que tiene las defensas bajas, producto de este tipo de cáncer. Entonces, acá hay algo que ustedes deben haber dado en prácticas del año pasado, o a lo mejor en CIMAT, cuando dieron los elementos de protección personal. ¿También dieron aislamiento? Sí. ¿Tipos de aislamiento? Bien. ¿Se animan a decir qué tipo de aislamiento tendríamos que tener con este paciente? Respiratorio. A ver, pensemos desde el punto de vista que dijimos. ¿Nos protegemos nosotros o lo protegemos a él? De contacto. Les está faltando justamente este. Gotita, profe. ¿Cómo? De gotita, de contacto y Por respiratorio. Hasta ahora vamos bien con los tres, por eso no les estoy diciendo que no, pero hay algo que lo transforma en diferente. ¿A quién protegemos? Ah, yo sé lo que dice, no sé el nombre. Invertido se llama. Aislamiento invertido. El aislamiento invertido quiere decir que yo estoy aislando al paciente de posibles contaminantes de afuera hacia adentro. El resto son para que él no contamine al resto. Todos los otros que estuvieron nombrando, que están bien, son para que el paciente que esté infectado no contagie a otros. ¿Sí? En este caso, el que no tiene que ser contagiado de nada es el paciente. Este se llama aislamiento invertido y se utiliza para los pacientes con leucemia, con tratamiento de otros cánceres. ¿Por qué? Porque nosotros les matamos el sistema inmunológico a través de los rayos o la quimioterapia. ¿Para qué otros pacientes se utiliza? A ver, piensen. ¿Quiénes más no tienen sistema inmunológico bueno? Quemado, muy bien. ¿Quién más? No escuché bien, perdón. Los pacientes con HIV. Ay, perdón, decilo. Con HIV. Sí, los pacientes con... Sí, te escucho. Los pacientes con HIV... Los pacientes con... Sí, muy bien. Entonces, tenemos todos los grupos que tienen autoinmunes, problemas autoinmunes o defensas bajas, van a requerir un aislamiento invertido. Nosotros tenemos que cuidar de que ellos no se enfermen por cualquier transmisión que nosotros podamos realizar o cualquier persona en contacto. Entonces, este aislamiento invertido, ¿cómo se utiliza? Nosotros ingresamos primero o último a esta habitación. Último, ¿no? Primero nos tenemos que hacer como una desinfección antes de entrar.
Porque la sala toda tiene que estar desinfectada, todo mantenerse limpia, no creo que podamos entrar así nada más. ¿Qué piensa el resto? A ver. Yo creo que primero, ¿Por qué? A ver. porque si tenemos que cuidar al paciente de posibles contagios, si pasamos por todas las otras habitaciones y después lo vamos a ver a él, es como que mucho nos estamos protegiendo. Ajá. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué hable quien levantó la mano? ¿No? Bueno. Bien, es como nos está diciendo Blanca, ¿era, no es cierto? ¿Estabas hablando? Sí, profe. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que vayamos, por más que nos lavemos las manos, si vamos entrando a todas las otras habitaciones, nuestro uniforme se va cargando cada vez de más elementos. ¿Por qué? Porque justamente los otros pacientes no están en aislamiento, pero tienen esas enfermedades comunes, ¿sí? Que son propias de cada uno, un resfrío común, eso no se aísla. Nosotros no aislamos un paciente con un resfrío común, con una tos común, ¿sí? Nosotros vamos a aislar una varicela, una pseudomona, ¿sí? Infecciones un poco más complejas. Entonces, cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos o con aislamiento invertido de cualquier tipo de causa, como los quemados, que no tienen piel, por lo cual no tienen defensa, primero tenemos que iniciar por esos pacientes, con todos los elementos descontaminados antes de ingresar y antes de empezar a cargarnos de montones de cosas que vamos arrastrando de lugar a lugar, ¿sí? Por más que intentemos mediar la mayor cantidad de resguardos posibles, siempre hay un margen de una ventana mucho más abierta si yo me expuse a muchísima más cantidad de microorganismos infecciosos que menos. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, ingresamos primero. Dejamos justamente para lo último a todos los pacientes que tengan las defensas bien, pero con una infección infectocontagiosa. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, Sí, buenísimo. profe. Entonces, ingresamos primero. Elementos. ¿Qué elementos ingresamos a la habitación y cuáles no? Perdón, no escuché bien. Y ingresamos el termómetro, todo, el saturómetro, para tomar los signos vitales, todo eso que quede en la habitación, ¿o no? Muy bien, Claro, entonces, esos no deben estar propios eso- del paciente. exactamente, eso lo ingresamos antes de que ingrese el paciente o en el momento que ingresa el paciente por primera vez. Y después trabajamos siempre sin meter elementos desde afuera, con los elementos que el paciente tiene en la habitación listos para trabajar. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Trabajamos con los elementos de que están ahí adentro. ¿Qué más? Ingresamos primero a la habitación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasaría con las visitas? Bueno, ahí depende, profe, porque yo tengo una prima con cáncer, por ejemplo, y no dejaba ingresar a uno, o sea, nosotros teníamos turnos, yo iba al turno de la noche a quedarme con ella, una sola Bien. persona nada más. Bien, minimizamos las visitas. En cualquier tipo de cáncer, cualquier sistema inmunológico deprimido, minimizamos las visitas. Al máximo posible se reducen las visitas, ¿sí? Hay que tener cuidado con la introducción de elementos desde afuera, si alguien le quiere traer carteles, a veces estas enfermedades son medias prolongadas en el tiempo y los tratamientos son durante las internaciones, entonces por ahí se quieren introducir carteles, ositos o cosas de aliento, sobre todo en los niños o los jóvenes, para que no se depriman más, emocionalmente deprimidos hablo, entonces hay que tener cuidado con los elementos que se introducen, aumentar la limpieza incluso también, incluso también... Profe, igual sí. si ingresan algo,
se tiene que desinfectar antes. Claro, muy bien, hay que desinfectar los elementos antes. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Mantener la habitación ya limpia. Para mantener la habitación limpia, todos debemos seguir esta misma norma. Se limpia esta habitación primero para el personal de mucamas. Cocina debe de ingresar a esta habitación primero. ¿Y qué tipo de alimentos ustedes recomendarían si uno no tiene un sistema inmunológico fuerte? Piensen rápido. A ver, no digo qué comida en particular, digo qué cosas evitarían. Sí. Profe, ¿cómo es la pregunta? Si ustedes tuvieran que recomendar los alimentos, de hecho ustedes tienen que saber qué alimentos pueden consumir y cuáles no. ¿Qué alimentos no recomendarían para las personas que no tienen buen sistema inmunológico? Pues, que necesiten cocción, como las carnes. Muy bien, ningún alimento crudo, ni frutas ni verduras crudas. Porque ustedes saben que los microorganismos mueren con determinadas exposiciones a determinados tipos de sustancias o de temperaturas. Entonces, los elementos deben ser todos cocidos para que aquello que no hayamos podido lavar adecuadamente no lo ingiera el paciente. Es decir, por ejemplo, si nosotros creemos que lavamos la lechuga, a ver, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces que ustedes lavaron la lechuga después no encontraron un pedacito de arena, de tierra o de algo mientras la estaban comiendo o revolviendo? ¿Nunca nadie? Vamos. ¿En serio? Fíjense en la manzana, en el cabito de la manzana. Claro, sí, o sea, no digo que sea imposible, pero hay muchísimo más riesgo de exposición a contaminantes si yo no cocino los alimentos, porque si me quedaron rastros de tierra, si yo por lo menos los estoy hirviendo, no hay posibilidades de que en esa tierra vaya alguna bacteria. ¿Por qué? Porque las temperaturas a las que lo expuse son muchísimo más elevadas que no le permiten la vida. Entonces no lo va a ingresar al organismo. Entonces siempre frutas y verduras cocidas. De más está decir que las carnes también. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo pasa con algunos quesos. Hay algunos quesos que tienen bacterias que son buenas, pero suelen tener proliferación de algunas que son complicadas. Entonces, valorar bien el estado de los lácteos que introducimos. Todas las leches deben ser pasteurizadas. Hoy en día esto parece una obviedad, pero es algo que ustedes tienen que saber. Si la gente fue de campo y lo van a llevar a su domicilio nuevamente, por favor, paustericen la leche, no tomen directa de la vaca, que es buena, porque esta te va a hacer bien porque te va a dar fuerza. ¿Sí? Fíjense la no exposición a las mascotas, si tuviéramos que recomendar volver al domicilio, aparte de la higiene general de las habitaciones y todo. Entonces, todos los cuidados están en pos a prevenir una posible infección. Más allá de eso, todo lo que nos queda es apoyo emocional. ¿Se entiende? En esto me refería yo con el tipo de cuidados que podemos propiciar. En relación, por ejemplo, al respiratorio, íbamos a aspirar secreciones, a hacerle kinesio, sentarlo mejor, ponerle oxígeno, humidificar las vías, colocarlo en una vía periférica. Acá no. Acá no hay una urgencia de este tipo, en la que nosotros tengamos que actuar adecuadamente, sino nosotros tenemos que controlar, mantener el ambiente lo más seguro posible y sobre todo el estado emocional de los pacientes. Son niños, quieren jugar, quieren salir, quieren ver a su familia. Y no pueden. ¿Se entiende? Hay lugares más avanzados donde hay mascotas que reciben justamente los tratamientos adecuados para mantener su pelo fuera libre de ácaros, pulgas, garrapatos o cualquier otro elemento. O sea, son perros sanitizados, ¿sí? Desparasitados y vacunados para hacer un poco de contacto animal que es tan necesario, ¿sí? Y todos estos elementos se introducen en un ambiente ya seguro, son animales que están preparados para propiciar terapia, ¿sí?
Acá nosotros todavía no lo hemos implementado nunca, pero sí es importante fomentar a la familia que le pueden traer carteles de sus amigos, ¿sí? Hablando sobre todo de lo que es adolescencia o algún, si en el caso de que vayan a traer algún peluche o algo, se puede buscar la manera de vaporizarlo, lavarlo con determinados elementos, ¿sí? Buscando que el niño tenga contacto con sus elementos de casa, que es lo que más va a extrañar a su familia, a los hermanos menores que generalmente no se les permite ingresar. Entonces es más emocional y el cuidado sobre todo de la prevención de cualquier tipo de infección. Aislamiento invertido, ¿sí? La cocción de los alimentos, entrar primero a la habitación, siempre manteniendo todo el... Y en el caso de que yo tuviera que sacarlo a hacer un estudio afuera, el paciente, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo lo tengo que sacar al paciente? ¿Barbijo con barbijo? Muy bien, lo saco con barbijo, sí. Y abrigado, acuérdense. Acuérdense que los pasillos, sí, son pacientes que van a estar débiles, que van a tener una circulación más deprimida porque van a estar más inactivos, entonces abrigarlo en los pasillos, propiciar en el caso de que sea necesario algún gorrito, si es que el tratamiento está causando la caída del cabello, ¿sí? Sobre todo eso. Y barbijo para evitar contacto con cualquier otro microorganismo del exterior. Y avisar, por ejemplo, en caso de que sea en la sala de rayos, que se descontamine bien la mesa de, la camilla de rayos para poder evitar posibles contactos y que ellas personas que también, los que los transporten y los que lo reciban, también tengan barbijo por una cuestión de prevención de exposición de la vista también de cualquier otro microorganismo. Hoy en día es muchísimo más fácil sería porque estamos casi todos así. Pero fíjense que esto es un estado habitual de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿entendieron las recomendaciones del trabajo de enfermería en relación a esto? Sí. Bien. ¿Dudas? En relación a, ya como para ir cerrando, en relación al recuperatorio, tengo que corroborar, ¿quiénes deben materno? En cuanto a recuperatorio me refiero. ¿Hay alguien que tenga que rendir recuperatorio de materno? ¿Nadie? Bueno, listo. Me dijeron los chicos de la otra comisión que que el lunes que viene era feriado, que se pasaba de no sé qué día. Así que nosotros vamos a dar clase igual, incluso sincrónica, porque nos quedan las últimas clases de consulta. Yo lo que quiero es que hagan una revisión completa de todo lo que se ha dado hasta ahora, que anoten todas sus dudas, y la clase que viene trabajamos con sus dudas y con algunos casos para ver cómo los podemos resolver en relación a la atención de enfermería. ¿Les parece? Sí, profe. Buenísimo. Sí, diga. Yo tengo dudas con el tema de los cuidados de enfermería en lo que es enfermedades respiratorias y las gastrointestinales. Bueno. ¿Puedo, no sé, armar los cuidados yo y usted me dice Sí. si están bien o mal? Sí, fantástico. Si ustedes quieren traer sus proyectos de cómo trabajar con estos pacientes, mucho mejor. Es más fácil trabajar con algo que andarlo diciendo yo. Sí, fantástico. Buenísima idea. Eso siempre se pregunta. Y tengo otra duda. Sí. Quería consultarle si el último final de materno lo había hecho usted. ¿Final? ¿Mesa Ajá, final? No, yo no tomé ningún. No, yo no tomé ningún final. Ah, bueno. ¿Por? No, lo tomó la profe Belén. Tenía esa duda porque yo lo rendí. ¿Vos No, qué? yo lo rendí y me fue mal. Y tenía Sí. muchos objetivos y cuidados de enfermería y tenía, por ejemplo, me pedía como que ponga 5 objetivos, 6 cuidados y me mató. No, 5 objetivos no. Por eso tenía que hacer hincapié. Sí, eso sí es cierto, porque Por eso en realidad
Sí, fue una directiva de la institución, pero no lo hice yo. Lo pensamos junto con la profe, pero lo armó ella. Sí, en relación a eso, sí, va a ser con cuidados de enfermería, con diagnósticos de enfermería, y sobre todo, por ejemplo, con interpretación de las enfermedades o diferentes cuidados. Acuérdense que ahora estamos dando enfermedades, pero tenemos toda la etapa del embarazo, cuidados del embarazo, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Cómo le diría? Siempre interpretación de los textos. ¿Sí? Aquellos que ya me tienen en salud mental saben de lo que les hablo. Así que vamos a trabajar entonces la clase de que viene directamente con eso, haceme acordar de los cuidados, o si querés intenten hacerlos ustedes, y los traen y los trabajamos directamente acá. ¿Sí? Hacemos clase de consulta entonces la semana que viene. En el caso... Profe, pasa que... Sí. Te escucho. Ah, no, como que no tuvimos parcial con usted acá en materno, entonces como que no sabemos cómo va a ser el final. Por eso, ahora les vamos a contar. El final tiene relación con esto, con los cuidados que ustedes propiciarían. Si en el caso de yo tenga que preguntar teoría específica, no te voy a decir qué significa tal cosa, o cuáles son las maniobras de Leopold, porque eso es muy específico, y eso lo puedes sacar en 2 segundos de Google, y la idea no es esa. La idea es que vos me muestres cómo harías tal cosa, o que yo te muestre la maniobra y te diga, ¿para qué la podemos utilizar? ¿Y qué nos dirías si el paciente estuviera así? O si yo te digo, la presentación del bebé, vos me podrías decir con qué maniobras te diste cuenta de. La idea es interpretar los contenidos. La idea es interpretar los contenidos. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿El final de esta es oral? No, escrito. Lo que me tengo que fijar, porque realmente no me acuerdo si es escrito con cámara encendida o no. Ah, ok. Y con respecto a lo de práctica, ¿pudo ver mi mensaje de ayer? Ah, estamos en otra materia. Si lo contesté, lo vi. Y si no, habrá sido porque fue domingo. Hoy voy a terminar de contestar los 18 mensajes que me están quedando de los 89 que recibí. Fue como un poquitito movidito el domingo. Tengan paciencia. Sí, y sí. Ya, sí. Lo vamos a ver el jueves, quédense tranquilos. ¿Alguna otra pregunta de materno? Sí, diga. Sí, yo. De acuerdo a las unidades de este programa. Sí. Por ejemplo, la unidad número 1 habla sobre mucho lo que es leyes, sí. La valoración de enfermería en la salud sexual y la aplicación del PAE. ¿Cómo sería eso? Yo de aplicación del PAE di después una. Leyes particularmente yo no voy a tomar. Yo prefiero que sepan a dónde acudir cuando ustedes necesiten resolver algo, ¿sí? Que sepan que están las leyes y qué es lo que enuncian, que es diferente a que se los tome de memoria. Las leyes no se aprenden de memoria. Igual que en la ley de derechos del niño y todo eso. Si yo te pregunto, ¿dónde buscarías? Me podés contestar en la ley de, o cómo defenderías de tal situación a un niño, vos me podés decir que está la ley, que podés llamar a un asistente social, que podrías buscar el equipo interdisciplinario, y bárbaro. Pero no voy a pedirte el artículo en el que figura, porque las leyes no se aprenden de memoria. No sirve eso. Eso es como que te pida que un diccionario te aprendas de memoria, ¿sí? Sí sirve que vos la conozcas y sepas qué enuncia, ¿ok? No es lo mismo. Bien. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿y la aplicación del PAE? La aplicación del PAE hay una clase, un par de unidades después, que dice PAE en materno. Y explico, básicamente, de nuevo, cómo se realiza un PAE, y acuérdense de que estamos hablando de binomio. ¿Sí?